Vamos a ir de nuevo a Mateo. Estamos a punto de terminar el capítulo 16 de Mateo. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 20 del capítulo 16 de Mateo. Hoy la predicación de esta mañana se llama "Para vivir hay que morir". ¿Puede usted repetirlo? Para vivir hay que morir. Esto de hecho es una paradoja. ¿Cuántos se acuerdan cuando yo enseñé sobre las paradojas bíblicas? La paradoja es una manera, es una figura literaria que parece una contradicción, ¿verdad? Como que la palabra vida y la palabra muerte son totalmente contrarias. Pero la paradoja es que en el reino de los cielos, para poder vivir según Dios, hay que morir según esta vida, según esta carne. Entonces, ahí está, lo que parece ser una contradicción, en realidad solo es una aparente contradicción, porque tiene todo un gran sentido, tiene toda una gran verdad que nos enseña. Me avisan cuando tienen el capítulo 16, verso 20 al verso 28. Dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era ¿quién? Que él era Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. Desde entonces, ¿qué comenzó a hacer Jesús? A declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer ¿cuánto? Mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez que Jesús hizo esto, una vez que Jesús nuevamente le dijo a sus discípulos esta gran verdad, esta gran realidad eterna, divina, a la cual él había venido, hay una reacción de sus discípulos, en especial de Pedro. Verso 22, lea conmigo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, eso es, a querer convencerle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, seguido a esta declaración que Jesús le dijo a Pedro, y esta reprensión amorosa, misericordiosa y verdadera, le dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué cosa debe de hacer? Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera, aquí es donde está la paradoja, salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué pregunta esta, hermanos? Solo Dios, solo de la boca de Dios pudo haber salido esta gran verdad y esta manera de una pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué podrá el hombre ofrecer por su alma para pagar su salvación? Verso 27.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo quisiera que esta mañana Dios, en su gran misericordia, nos ayude a comprender al menos 4 cosas de este pasaje. Quisiera retomar 4 cosas. Hay muchísimo que decir alrededor de este pasaje y de esta revelación tan maravillosa que Jesús le hace a sus discípulos y por lo consiguiente a nosotros. Pero qué importante, mis queridos hermanos, que nosotros al menos entendamos estas 4 cosas. La primera de ellas: Jesús vino para cumplir el decreto divino. ¿Sabe qué significa el decreto divino o qué es el decreto divino? El propósito eterno de Dios que incluye la redención de los pecadores, la redención de los perdidos. Jesús no vino a vacacionar. Jesús no vino a pasar el tiempo a esta tierra. Jesús no vino, entre las cosas que Él no vino, fue simplemente a estar aquí y pasar un tiempo y luego irse de esta tierra y se acabó. No, déjeme decirle, mis queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, que Jesús tenía muy claro a lo que Él había venido. Y a lo que Él había venido estaba de acuerdo absolutamente al propósito divino, al decreto divino, a lo que Dios había determinado, Dios el Padre había determinado a hacer a través de su Hijo Jesucristo, de entregarlo por nosotros. Jesús tenía eso bien claro, hermanos. Y sabe, esto nos enseña a nosotros un principio importantísimo. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros los cristianos deberíamos de tener muy claro, presente todos los días y a cada momento de nuestra vida. Este mundo en el que vivimos, escuche bien, este mundo en el que vivimos, la corriente de este mundo, la naturaleza que todavía nosotros tenemos, naturaleza caída. Dice, por ejemplo, Primera de Juan 2, creo que si mal no recuerdo es 15 y 16, dice así, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí nos está hablando a nosotros entonces que hay una diferencia totalmente contraria la una de la otra. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos o la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y escuche, y el mundo pasa. Ahora mi hermana Cinia nos decía, no nos concentremos en los dolores, no nos concentremos en esas cosas porque eso va a pasar. Hermano, hermana, todo lo que nosotros tengamos que vivir en esta vida va a pasar y usted y yo ya lo hemos vivido. Todo pasa. Pero ¿qué dice? Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. O sea, Jesús tenía bien claro eso. Cuando yo escucho, por ejemplo, algunos mal llamados teólogos, los teólogos de la liberación o los teólogos liberales, déjeme decirle, me doy cuenta que estas personas no tienen ni idea ni quién es Dios, ni realmente
quién era Jesús al venir a este mundo. Ellos han dicho que Jesús no tenía conciencia de quién él era. Que fue hasta cierto momento que él empezó a cobrar conciencia. Es como que usted de pronto está en un lugar, está, no sé, en algún lugar y usted no sabe, de pronto se le olvida, ¿y por qué estoy aquí yo? Pero que de pronto usted empieza a cobrar conciencia y diga, ay, mira, es que yo vine a hacer tal cosa aquí. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que de pronto decidimos ir a hacer algo y se nos olvida lo que íbamos. Y empezamos a dar vueltas, ¿qué era lo que yo venía a hacer? ¿Qué era? Y se nos olvida hasta que recordamos que vinimos a hacer tal cosa. Bueno, de alguna manera estos señores, estas personas, esta escuela, esta mala y terrible escuela teológica dice que Jesús no tenía conciencia, que cuando Jesús estaba pequeño y todo no tenía conciencia. Entonces yo pregunto, entonces ¿qué significa cuando Jesús a los 12 años dijo, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ciertamente que Jesús tuvo que tener un desarrollo humano como el suyo y como el mío, y pasó ciertamente por un tiempo de inconsciencia como todos los seres humanos, hasta que cobramos uso de razón, o sea, hasta que nuestros sentidos se desarrollan y entonces empezamos a entender las cosas del mundo, las cosas de esta vida. Bueno, Jesús pasó por eso mismo, pero Jesús tenía claro a qué él había venido. Desde que él empezó a tener uso de razón, sus facultades mentales se desarrollaron como persona, como ser humano también que era. Déjeme decirle, él tenía claro para qué él estaba aquí. La gran pregunta sería, usted y yo sabemos para qué estamos aquí, hermanos. Si Jesús sabía para qué estaba aquí, nosotros necesitamos saber para qué estamos aquí. Cuando digo aquí, me refiero a este mundo, a esta vida, en la iglesia y haciendo y siendo quienes somos. O sea, Jesús no vino aquí, hermanos, así a lo que salga. Él no vino así a pasar el tiempo. Él no vino no, él tenía claro. Ahora, llegó un momento cuando a Jesús le tocaba que transmitirle a sus discípulos una gran verdad. Y era el momento final de su estadía sobre esta tierra. Y cómo era que él iba a salir de este mundo. Cómo era que él iba a salir de este mundo. Antes de salir de este mundo en gloria, primero tenía que pasar por el sufrimiento, por el dolor que Dios el Padre había escogido para su propio Hijo. Por aquello, si nosotros creemos que Dios es muy cruel con lo que nos toca a nosotros vivir, no hemos entendido lo que a Jesús le tocó que vivir por nosotros. No se compara en absoluto. Usted y yo podemos vivir las cosas más terribles, más duras, más difíciles, pero déjeme decirle, nunca se comparará a lo que Él tuvo que pasar por nosotros para llevarnos de regreso al Padre. Jesús tenía muy claro. Jesús viene y Jesús le comunica esta verdad espiritual, obviamente, a Pedro, pero hay algo importante aquí. Pedro todavía era un hombre que tenía una mentalidad en su mayoría humana, carnal. ¿Y cómo lo interpreta Pedro? ¿Cómo lo ve Pedro? Y aquí viene la segunda cosa importantísima. Ahora, si usted analiza las palabras de Pedro, parece ser que Pedro no le está diciendo nada malo a Jesús. ¿Qué le está diciendo? Señor, quiérate. O sea,
a la perspectiva de Pedro, a los ojos de Pedro, Pedro consideró, Pedro captó como que Jesús no tenía un valor, una estima por él mismo, un amor por él mismo. Pedro desde su humanidad entendió que lo que Jesús le estaba diciendo, que a él le iba a acontecer para cumplir el decreto divino, era algo tan cruel, era algo tan horrible, que Señor empezó a reconvenirle, empezó a tratar de convencerle. Señor, mira, Señor, ámate, mire, considérate, tal cosa no te acontezca, Señor. ¿Y sabe qué me llama poderosamente la atención? La forma en que Jesús le responde a Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe? Esto nos dice a nosotros que el pensamiento de Pedro es el pensamiento popular que nosotros los seres humanos tenemos en cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto a que nosotros no queremos sufrir. En cuanto a que nosotros no queremos pasar dificultades. Como alguien, recuerdo en alguna vez, oí por ahí que dijo, queremos la gloria, pero sin el sufrimiento que lleva a la gloria. Y Jesús está enseñándole a sus discípulos, los está introduciendo en la realidad espiritual que trasciende, esa verdad espiritual trasciende esta vida y este mundo y esta capacidad humana de entender las cosas de la vida para con Dios. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Se ha preguntado usted por qué le dijo algo aparentemente tan grosero, algo tan fuerte? Jesús lo abofeteó a Pedro. Jesús lo maltrató. Jesús quería herirlo a Pedro, ofenderlo. Jesús se enojó y quería ofender a Pedro, como hacemos nosotros cuando nos enojamos. No, mis queridos hermanos y hermanas, jamás. Eso nunca podía, nosotros no lo podemos imaginar de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es una verdad. Es que Pedro no sabía, Pedro no entendía, Pedro no sabía que lo que él le estaba diciendo a Jesús era, aunque humanamente parecía muy loable, muy bueno, legítimo, era algo que iba contrario a la voluntad establecida por Dios. Es más, le aseguro, Pedro no entendía hasta ahí que si Jesús no moría, que si Jesús no pasaba por ese calvario, por todo ese dolor, para luego levantarse al tercer día glorioso, después de haber derramado su sangre, después de haber sido molido por sus pecados, Pedro no entendía todavía que él estaba en condenación eterna. Hasta ahí, como buen judío, él no lo entendía. Y lo que Jesús le dice a Pedro es: apártate de mí. Es los pensamientos que tienes, Pedro, son pensamientos de origen diabólico, satánico. ¿Y sabe qué? Eso nos traslada, ¿sabe a dónde? Al huerto del Edén. ¿Sí? ¿Qué hizo Satanás con el hombre? ¿Qué hizo? Trajo unas ideas, trajo unos pensamientos, trajo una forma de ver a Dios y de ver el mundo que es totalmente contraria a la verdad de Dios. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro.
No lo estaba ofendiendo, no lo estaba ofeteando, no lo estaba humillando, no le estaba diciendo ingenuo, no le estaba diciendo nada de eso. Simplemente Jesús le está diciendo: te quiero hacer saber que lo que me estás diciendo viene de Satanás, no porque Satanás estuviera dentro de Pedro. Era que la forma de pensar de Pedro como hombre estaba poniendo de manifiesto que lo que él estaba diciendo tenía un origen en lo que Satanás hizo en el hombre allá en el huerto del Edén, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y pecar contra Dios. Estaba hablando que esa forma de ver, esa forma de pensar tenía una esencia maligna que había sido introducida por el diablo mismo al hombre, a la humanidad. Y de eso era lo que Jesús le estaba hablando. Entonces, yo creo, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros leemos un pasaje como este, sobre todo cuando leemos a partir del verso 24, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo creo que cuando nosotros leemos estos versículos, estas palabras, si las vemos desde la perspectiva humana caída, esto nos suena chocante, esto nos suena amenazante. Es más, si alguien solo lee este versículo, estos dos versículos, y quiere predicar solo de esto, hermanos, déjeme decirle que esa predicación no va a tener muchos likes, no va a tener muchos deditos arriba, no va a tener muchas visualizaciones, no mucha gente lo va a ver. Con solo el título, con solo de lo que se refiere, hasta ahí, hermanos, la mayoría de la gente, incluso cristiana, no está dispuesta a escuchar eso. ¿Y saben por qué? Porque va contrario a esta mente humana, porque nos suena amenazante, porque nos suena como que Dios quiere ponernos una carga y oprimirnos con esa carga, y hacer que nosotros andemos todo el tiempo oprimidos. Y más cuando Jesús dijo: tomad mi yugo. Todavía peor. Eso nos suena a nosotros, si lo vemos desde esta humanidad, desde esta forma de ver las cosas humanas, eso nos suena amenazante, eso nos suena esclavizante, eso no nos suena bonito, eso nos suena horrible. Pero ¿sabe por qué es? Porque no hemos entendido, mis queridos hermanos y hermanas, que esa es nuestra liberación. Que esto que aparentemente el tomar la cruz y negarnos, el tomar la cruz para seguirlo a Él, nos parece a nosotros que esto tiene que ver con una imposición y una carga que Dios ha puesto sobre nosotros, y que nosotros humanamente, escuche bien, tenemos que ver cómo le hacemos para poder cumplir esto. No hemos entendido que se trata de una obra divina, que se trata de una obra divina, que se trata de que el Espíritu de Dios ha sido enviado a nosotros para hacer esta obra. Y yo creo que este ha sido uno de los grandes problemas con la mayoría de nosotros los cristianos, ¿sí? Porque cuando escuchamos algo como esto, nos imaginamos: ¿y ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo hago yo para ser santo? ¿Ahora cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios? Si Dios está allá, si su santidad es infinita, ¿cómo hago yo para ser semejante a Él? ¿Y sabe qué? No hemos entendido lo que la palabra del Señor también dice. Cuando dice, por ejemplo, dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, escuche bien, mi hermano, mi hermana,
O sea, persuadido es convencido. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién dice que comenzó la buena obra? ¿Quién? Estando persuadido que el que comenzó, el que comenzó es Él. Hermano, hermana, despertemos. No dejemos que nuestra humanidad nos engañe. No dejemos que el diablo, el mundo nos engañe. No es algo que tiene que ver solo con usted y conmigo. Como ver cómo le hacemos. Ahora sí, ¿cómo le hago? Mire, ¿sabe qué? Muchas veces cuando le hablamos a la gente del Señor, le dicen a uno: mire, yo quisiera, a mí me gusta mucho eso, el evangelio, a mí me gusta mucho eso del Señor, yo quisiera, pero ¿sabe qué? Yo creo que yo no puedo. ¿Y sabe qué le contestaba yo antes a la gente? Claro que usted puede. Pero ¿sabe qué le contesto yo ahora a la gente desde que entendí cómo era que funcionaba esto, cómo es la fórmula? Claro que usted no puede, nunca jamás podrá. Claro que esto con fuerzas humanas es no difícil, imposible. Pero ¿sabe qué le digo yo a la gente ahora? Eso es lo glorioso y maravilloso, que Dios, cuando nosotros venimos a Él humillados y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces empezamos a ver el poder de Dios obrando en nosotros. Y lo que es imposible, entonces lo vemos hecho vida en nosotros. Así que si usted, mi querido hermano y mi hermana, ha sido de los que piensa que usted no puede ser santo porque usted es un pecador, necesitamos conversar, necesitamos discipulado, porque no hemos entendido. No hemos entendido cómo funciona esto. Entonces, lo anterior, ¿qué sentido tiene? El que Él murió y resucitó. Entonces, ¿para qué eso? ¿Para qué esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de morir, de padecer mucho hasta lo sumo, para luego levantarse el tercer día glorioso? Entonces, ¿qué sentido tiene eso en nuestra vida? No conectamos una cosa con la otra. Bueno, lo que significa entonces es que Él fue el que venció el pecado. Él fue el que venció nuestra esclavitud. Ahora que mi hermano Steve decía, ¿cuántos aquí somos libres? Yo creo que a veces todavía doctrinalmente no entendemos bien estas expresiones que usamos. Porque si las entendiéramos con convicción, podríamos decir amén. ¿Qué significa que somos libres? ¿Significa libertinaje? ¿Significa que podemos hacer lo que nos da la gana? O sea, podemos vivir como queramos. ¿Significa eso? No, mi querido hermano, mi hermana, no significa eso. ¿Sabe qué significa? Que a través de su dolor, de su sufrimiento, a través de su castigo, a través de su pago, Él nos liberó del cautiverio, de la muerte, del pecado. Que ahora es posible que usted y yo en Él, con Él y por Él, podamos vivir una vida de libertad. Una vida de libertad, donde usted y yo podamos ver, ¿sabe que el efecto de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida todos los días? Todos los días. El problema está en que nosotros insistimos en querer vivir una vida espiritual, pero
con fuerzas naturales. Ese es nuestro gran problema. Y esto, hermanos, esto no es de vivir con fuerzas naturales. Por eso es que nadie que no haya nacido de nuevo, otras palabras, que no tenga el Espíritu Santo, puede realmente ser cristiano. Nadie. Nadie, no hay un solo ser sobre la tierra que pueda hacer la voluntad de Dios, que pueda vivir de acuerdo al propósito de Dios, si no ha nacido de nuevo. Porque el nacimiento de nuevo es esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del que ha creído, del que se ha arrepentido, y esa potencia divina es la que lo capacita y lo impulsa para poder día a día hacer la voluntad de Dios, a pesar de su naturaleza caída. Si usted y yo seguimos pensando, hermanos, que es con nuestras fuerzas humanas que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a poder agradarlo, nos vamos a frustrar una y otra y otra y otra y otra vez, tal vez hasta que entendamos esta verdad y entonces doblemos nuestras rodillas y vivamos en una vida de dependencia a Él. Pero mis queridos hermanos, lo que debería de ser algo de sumo gozo, lo que debería de ser algo que nos haga más bien brincar, que nos haga más bien de alguna manera glorificar a Dios, se convierte entonces en algo que nos parece un peso que nosotros no podemos llevar. Y es que así es, no lo podemos llevar. No nuestras fuerzas, no por nuestra obra. Es que Él fue el que determinó. Él mandó a su Hijo para que a través del sacrificio de su Hijo fuera posible que usted y yo pudiéramos ser quien Él ha determinado que seamos. No podemos seguir pensando con esta mente humana. No podemos seguir pensando según los valores o más bien antivalores de este mundo. Tenemos que, por eso dice la palabra de Dios, que debemos de renovar nuestra forma de pensar. No es simplemente, mi querido hermano y mi hermana, que usted y yo saquemos los pensamientos que no son correctos de nuestra mente, porque esa forma de pensar, le voy a decir algo, en la mayoría de nosotros ha venido a ser una estructura de pensamiento. Una estructura de pensamiento. Es cambiar esa estructura, pero cambiarla ¿por qué? En la palabra de Dios, Dios no solo dice no hagan eso. Él dice no haga eso, cámbialo por esto. O sea, Dios quita y pone de una vez. Quita y pone. Pablo dice allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice que nos renovemos en nuestra forma de pensar. Pero no es que nos hagamos más inteligentes desde la perspectiva humana, desde el pensamiento humano. No es que lleguemos a ser como científicos o personas muy llenas de elocuencia y de gran conocimiento científico demás, de ciencias humanas. No, está hablando, mis queridos hermanos y hermanas, de que nosotros lleguemos a pensar según los pensamientos, según la verdad divina. Qué gloriosa es esta verdad. Esta es una verdad gloriosa, poder tomar la cruz y poder seguirle a Él. Y déjeme decirle algo, la cruz no es lo que mucha gente dice que es. Hay gente que dice, ay, Dios me dio esta cruz. Y tal vez la cruz es un hijo que tiene cierta condición especial, alguna enfermedad, alguna situación
X grave, difícil, y entonces esa persona está diciendo: Dios me dio a mí esta cruz. No, déjeme decirle, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, estaba hablando de una decisión trascendental. Estaba hablando de una decisión que es antagónica a los pensamientos humanos, a la naturaleza humana. Es un confiar nuestra vida enteramente al que pudo venir del cielo como Dios hecho hombre y vencer la muerte y vencer el pecado y vencer al diablo y vencer todas las cosas. Por eso Él dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. En este mundo ciertamente tendréis que aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo estamos en Cristo y empezamos a caminar en Cristo y a crecer en Cristo, empezamos a ver la vida con otros ojos, que escapa de esta vida, escapa de este mundo, escapa de esta tierra. Y es una manera de ver que es antagónica, es contraria a la naturaleza humana. Pedro tenía una naturaleza humana como la suya y la mía, y ahí él está hablando y él está contemplando y él está observando desde esa naturaleza, pero Jesús lo quiere llevar al plano a donde él necesita estar. El plano donde Pedro y sus discípulos y nosotros necesitamos estar es en el propósito divino, en el decreto divino, en lo que Él ha determinado para nosotros, y de ahí nadie nos va a poder sacar, hermanos. Pero mientras tanto, ¿qué tipo de vida vamos a llevar? ¿De derrota? ¿De calamidad? ¿O vamos a llevar una vida donde si nos toca sufrir, vamos a sufrir con gozo? O si nos toca padecer, porque déjeme decirle, lo que Jesús está diciendo aquí es una figura. Era que tenían que emular lo que Él iba a hacer. Ellos también tenían que morir. Pero en ese momento todavía la muerte que ellos necesitaban pasar no era la muerte física, porque primero tenían que cumplir el propósito, el ministerio, ir y predicar la causa del maestro. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando les dijo que tenían que tomar igual que Él la cruz y negarse a sí mismos? Era que Dios tenía un plan para ellos que era totalmente contrario al plan que ellos tenían humanamente. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el sentido de vivir en Cristo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la meta de vivir en Cristo? Seguir nosotros buscando nuestros deseos, seguir nosotros buscando nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros deseos. Si estamos viviendo así, no hemos entendido el mensaje completo posiblemente. No, es una renuncia, es un cambio, es antagónico. Es una decisión trascendente, radical. Es cambiar esto por esto. Es cambiar la muerte por la vida. Es cambiar la muerte, el mundo, el pecado, de vivir conforme a nuestros deseos para vivir según el decreto divino, el propósito divino. Por eso una de nuestras oraciones
constantes deberían de ser: Dios, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame, Señor, a ver cuál es tu plan para mí en la palabra. A ver cuál es tu plan para mí aquí en las Escrituras. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este plan? Ya no es, hermano, ya no es tu plan. Ya no es mi plan. Ya no es mi deseo, ya no es su deseo. ¿Acaso Jesús no tuvo que renunciar totalmente a su voluntad, en el sentido, no que él tenía una voluntad diferente a la del Padre, pero me refiero que él tenía que sacrificarse absolutamente para poder entonces redimirnos? ¿Y sabe qué? ¿Sabe de qué trata el Evangelio? ¿Y sabe de qué trata cuando ponemos esto en práctica? Es emular a Cristo en su muerte para poder entonces experimentar su resurrección. El que no muere no resucita, hermanos. Para vivir en el reino de los cielos, según el reino de los cielos, hay que morir según este mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, son según este mundo. Y esos deseos pasan. O sea, lo que quiere decir es, lo que producen es momentáneo y engañoso. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. O sea, el plan de Dios trasciende esta vida. Trasciende esta vida, hermanos. Por eso este mensaje debería de ser un mensaje glorioso. ¿Por qué? Porque es el que nos libera. Es el que nos libra de lo que nos estaba esclavizando, de lo que nos estaba matando, de lo que nos tenía muertos, de lo que nos tenía condenados. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no son guiados por la carne, los que ya no están bajo los efectos de la carne y el pago del pecado de la carne, sino el Espíritu de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros aprendamos a hacer esa diferencia entre lo terrenal, entre lo de este mundo, con eso que lidiamos todavía nosotros. ¿Cuántos batallamos todavía con esa carne? Y batallaremos hasta el final, pero es una batalla que ya tiene la victoria. Es una batalla que ya sabemos cómo terminó y cómo termina. ¿Sí o no? Termina con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque es absorbida la muerte en victoria. Porque cuando Él murió y resucitó, déjeme decirle, mi amado hermano, aunque usted y yo ahora todavía lidiemos con esto, ya no somos esclavos de los apetitos de nuestra carne, hermanos. Tenemos que lidiar todavía así. Todavía sentimos impulsos malos y a veces todavía caemos en ellos. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana. Es aquí donde, si usted y yo tenemos realmente nuestra mente clara en Él, ¿sabe qué? En lugar de caernos en el sentido de dejarnos caer totalmente, ¿sabe qué? Nos vamos a volver a levantar de nuevo, con nuestra mirada arriba, con nuestra confianza en Él. Su confianza y mi confianza no puede estar en nosotros mismos. Usted no puede confiar en usted.
Usted no puede confiar en su honradez. Usted no puede confiar si usted cree que usted está plenamente convencido. No confíe en eso. Confíe en Él. Él ya venció. Él ya, el decreto ya lo determinó. ¿Entendemos lo que es el decreto de Dios? El decreto es lo que Dios determinó y que no lo puede cambiar nadie, ni siquiera su pecado y el mío. ¿Escuchó? Ni siquiera su pecado ni el mío pudieron cambiar eso, ni lo podrán cambiar. Porque ¿sabe qué? El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, la va a acabar, la va a perfeccionar. Me gustó mucho ahora la analogía que ellos presentaron ahí, porque eso es una gran verdad. Todos nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, no servíamos ya para nada en cuanto a Dios. Sí, para este mundo éramos reyes y éramos un montón de cosas. Para este mundo y las cosas de este mundo éramos importantísimos, y más si una persona tiene cosas de esta vida, de este mundo, eso le hace creer que es una persona importante, que es una persona que tiene mucho. Sí, para con este mundo, pero no para con Dios, no para con su reino eterno. Para con su reino eterno es lo que Dios está haciendo en nuestra vida en el día a día. Que Dios ayude nuestro entendimiento. Amén, hermanos. Qué importante es poder no solo entender con la mente humana, con el intelecto estas verdades, sino encarnarlas y vivirlas. Como dijo un teólogo, ¿para qué la teología si no se hace vida en mí? No tiene ningún sentido. Usted y yo no ganamos nada con saber mucho de la Biblia, hermanos. Es que la Biblia se haga vida en nosotros. Eso es. Que de verdad lo digo con todo mi corazón, comenzando por mí. Que Dios nos ayude y me ayude a poder realmente comprender estas verdades y poder encarnar estas verdades. Porque entonces, hermanos, ¿sabe qué? La vida cristiana, si bien es cierto, lloraremos en algunos momentos, nos caeremos, nos arrodillaremos, quedaremos postrados en algún momento, pero luego Él de ahí nos levanta y de nuevo nos hace caminar, hermano, porque ¿sabe qué? Su propósito, su decreto, nadie lo puede echar a perder. Es que Él es Dios. Él es Dios. Y lo que Él dice se cumple. Por eso es que cuando Pablo presenta la salvación allá en el capítulo 8, verso 28 en adelante, Pablo presenta la salvación. Pablo presenta como un proceso hasta la glorificación. En el plan de Dios, ya nosotros está garantizado que fuimos glorificados, aunque todavía no lo veamos hecho en un 100% en nosotros y estemos caminando todavía, estemos caminando en este mundo en imperfección, a veces en dolor, a veces en tristeza, a veces en enfermedad, a veces en lucha, en tentación, etcétera, etcétera. Ya el decreto de Dios, ¿sabe qué determinó? Que usted y yo estamos glorificados. ¿Y sabe lo que eso significa? La glorificación es el clímax de la vida de Cristo en nosotros. Es el clímax, es lo máximo. Es cuando, ¿sabe qué? Es cuando la obra de Dios llegará a la plenitud en nosotros. Está garantizado. A los que antes conoció, a estos también los predestinó.
¿sí? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga el decreto, oiga el propósito. A los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció? Si no existíamos. En el decreto Él ya nos conoció, Él nos diseñó, para Él nos amó. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Y luego dice que los que santificó. O sea, la santificación está garantizada en nosotros al 100%. Todavía ahora usted y yo vemos como que la santificación en nosotros no es perfecta, ¿cierto? No es perfecta todavía la santificación, pero estamos en ese proceso de santificación y ¿sabe qué? La meta está asegurada. A Él no le van a fallar los cálculos. Nunca. Lo que Él determinó para usted y para mí. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Ni usted ni yo lo podemos echar a perder, hermanos. Ni usted ni yo. Ni nadie. ¿O no hemos leído Romanos 28? Si mal no recuerdo, 32 por ahí en adelante. Cuando dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, oiga, para decir, ni ninguna cosa creada, después de haber dicho muchas cosas, alto, profundo, ni huestes, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ese decreto. El decreto dice que Dios nos ha amado y nos ha escogido para Él y que le pertenecemos, y por lo tanto Él nos garantiza, ¿sabe qué? Nuestra salvación eterna. Su salvación y mi salvación solo pende de la fidelidad de Dios, hermanos. Porque si no fuera así, déjeme decirle, todos nosotros por un lado seríamos salvos y por otro lado estaríamos de nuevo condenados. La garantía, mi hermano, mi hermana, es por eso que tenemos que correr a Él. Es por eso que tenemos que permanecer en Él. Es por eso que tenemos que, cuando usted sienta que ya sus rodillas se doblan, cuando usted dice ya yo no puedo más, ya no siento más, ya no puedo, corra a Él, arrodíllese, en el sentido de humillar su corazón y de decirle: Dios, con mis fuerzas yo no puedo. Si cada vez que nosotros nos sentimos de fallecer, nos sentimos, hermanos, en lugar de hacer otra cosa, hacemos eso, déjeme decirle, usted y yo veremos cada día la victoria de Cristo en nuestra vida, hermanos. La victoria de Cristo. Y no estoy hablando de triunfalismo. No estoy hablando de la superfe, de que no nos vamos a enfermar, de que vamos a ser millonarios. Yo no estoy hablando nada de eso, todo eso es antibíblico. Eso es no entender más bien el mensaje claro de la Sagrada Escritura. No estoy hablando de eso. Si Dios nos da mucho dinero o no nos da mucho dinero, hermano, eso es irrelevante. En el plan de Dios eso es irrelevante. Lastimosamente, para mucha gente eso ha venido a tomar una relevancia tal que parece ser que el propósito de Dios es habernos sacado del mundo para hacernos millonarios, ricos y famosos, como si fuéramos actores y actrices de Hollywood o algo así. Y lamentablemente, hermanos, tenemos a un montón de gente que dice que predica el evangelio, pero eso es lo que predica: un evangelio centrado en el hombre, por el hombre y para el hombre, de darle gloria al hombre, de levantar al hombre, de hacerle creer al hombre que ese es el plan de Dios para él. No, mi hermano, mi hermana, el plan de Dios trasciende esta vida, trasciende este mundo, trasciende su mente, trasciende mis planes, los suyos. Sus planes son perfectos y ya están asegurados, hermano.
ya están asegurados. Usted y yo lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Tomar la cruz cada día, negarnos, y ¿sabe qué? Y seguirlo. Y Él te da las fuerzas, y Él te da la sabiduría. Déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que yo me vea aquí predicando la palabra del Señor. ¿Usted cree que yo creo que esto yo lo hago por mi capacidad? Si no tenía ni la capacidad para hablar en un grupo pequeño en público, me avergonzaba, me llenaba de nervios y se me enredaba la lengua, no podía decir nada. ¿Y sabe qué? Menos poder predicar la palabra de Dios, como por la gracia de Dios ahora Él me ha llamado a hacerlo. ¿Usted no cree que, usted quiere creer, hermano, cada vez que yo me paro aquí, cada vez que yo estoy dando un discipulado, cada vez que yo estoy aconsejando a donde, ¿sabe qué es lo que yo veo? La gracia bendita de mi Señor Jesucristo. Porque yo sé lo que tengo, yo sé quién soy, y yo sé que en mí no mora el bien, hermanos. Yo sé que en mí naturalmente, como dijo Pablo, no mora el bien. Cada día que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo que estamos viendo? La gloria, el poder, la victoria de nuestro Señor Jesucristo haciéndose evidente, haciéndose pública, manifestándose. Eso es lo que estamos viendo. Si usted puede hacer algo para Dios, ¿sabe qué? Usted lo puede hacer. ¿Sabe por qué? ¿Quién es el que le da el poder hacerlo? Su gracia es la que le hace poder hacerlo. Pablo dijo lo siguiente. Yo he trabajado mucho más que todos los demás apóstoles. Y si usted y yo analizamos un poco el ministerio de Pablo y el recorrido de Pablo, ¿sabe qué? Algunos han dicho que Pablo pudo haber recorrido hasta tal vez más de 30,000 kilómetros predicando el evangelio. Y ciertamente, por la gracia de Dios, Pablo hizo en su ministerio, fue que llegó a muchos más lugares, mucho más iglesias fueron edificadas a través del apóstol Pablo. Un gran porcentaje del Nuevo Testamento le fue revelado a Pablo y demás y demás. Pero déjeme decirle algo. Pablo aclara y él dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? Hablando en este sentido, la capacidad, el que las cosas sean realidad, vengan a la realidad. Es Él el que las hace. No somos usted, no somos yo, no es usted. Deje de confiar, hermano, en sus fuerzas. Deje de estar confiando en sus posibilidades. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no vivimos por vista, porque por vista las cosas en este mundo son muy engañosas. Vivir por fe, ¿sabe qué, hermanos? No es vivir a ciegas, a tientas. Es vivir confiado en que yo sé en quién he creído, y yo sé lo que Él hizo, y yo sé quién Él es, y yo sé lo que Él puede hacer. Eso es vivir por fe, hermanos. Jesús le dice a Pedro no solo eso, y a sus discípulos. Luego le dice, y quisiera para terminar que leyéramos esos últimos versículos, porque creo que es importantísimo lo que Jesús dijo. Verso 27. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Lea conmigo: vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué dice? A cada uno conforme a sus obras.
Si alguien no entiende esto, va a creer que la salvación es por obras. Error garrafal. Eso es lo que hacen todas las religiones del mundo, a excepción el cristianismo, a excepción el evangelio. Todas las religiones del mundo proclaman una salvación, una liberación por obras. El budismo, el hinduismo, el catolicismo romano y demás declaran una salvación, los católicos, en parte por la gracia de Cristo y en parte por mis obras. Es mis obras más la gracia de Cristo. O sea, siempre el hombre tiene algo de gloria. Siempre queremos darnos algo de gloria. Pero en el Evangelio de Jesucristo es posible solamente por la gracia de Dios. Entonces, mi amado hermano, vea las palabras del Señor Jesús y terminemos con esto. Él pronto vendrá, dice, con sus santos ángeles en la gloria del Padre. No se disfruta la gloria sin el sufrimiento primero. Grave es esto, mi amado hermano. Ahorita no estamos para vivir enteramente toda la gloria de Dios, aunque ya está garantizada. Ahorita estamos, si es necesario, para padecer, si es necesario, si así le place a Dios, como le plació entregar a su Hijo al dolor, al sufrimiento. Si el morir a nuestra humanidad es dolorosa, entonces suframos con paciencia, suframos con gozo, muramos con gozo, muramos a nuestro propio yo con gozo. Alegrémonos cada vez que la verdad de Dios nos alumbra y podemos entender y decir: mira, y yo que pensaba esto, y yo que pensaba que las cosas eran así, y ahora me doy cuenta que no. ¿Sabe qué? Esto trae un gozo inefable a nuestro corazón, un gozo inexplicable. Morir, si bien es cierto, es morir en Cristo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Es ganancia. No solo en la muerte física, sino en el asunto de negarnos a nosotros mismos. Pronto vendrá el Señor en la gloria del Padre con sus ángeles. Y recuerda lo que Jesús también dijo: y Él enviará a sus ángeles y recogerá a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. La venida del Señor, hermanos, está a las puertas, es inminente. ¿Y sabe qué? Entonces, todo llanto, entonces toda tristeza, hermanos, entonces todo sufrimiento, entonces toda batalla, entonces toda lucha, ¿sabe qué? Tomará un sabor tan dulce eternamente y para siempre. Y déjeme decirle algo: hay de aquellos que prefirieron hacer su propia voluntad. Hay de aquellos, porque recibirán según sus obras. Eso significa si pusimos nuestra confianza en Él o seguimos confiando en nosotros. Es una decisión trascendental. No se puede confiar en nosotros mismos y a la vez confiar en Él. Dios no acepta eso. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando de que sus discípulos tenían que entender que tenían que tomar una decisión. Y usted y yo tenemos que tomar una decisión, hermanos. O confiamos en nosotros mismos y en este mundo y las cosas de este mundo, o ponemos nuestra confianza absoluta y totalmente en Él. Y entonces, cuando Él venga, veremos el fruto de nuestro trabajo, veremos el fruto de nuestro dolor, veremos el fruto de nuestra tristeza, veremos el fruto de nuestra muerte, porque para vivir en el reino de los cielos, definitivamente, hermanos, hay que morir. El pensamiento según nuestra mente es antagónico al pensamiento de Dios.
No nos aferremos al pensamiento humano, hermano, eso es muerte. Eso es engaño, eso es mentira. No se aferre más a pensar según sus deseos, porque eso solo será el diablo mismo, tal como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Lo que este mundo ofrece, lo que esta vida ofrece, lo que esta naturaleza ofrece es mentira. Va a acabarse, va a pasar. Pero no, mis queridos hermanos, el decreto de Dios, no el propósito de Dios. Ese no acaba, ese no pasa. Padre bueno, ayúdanos, Señor. Nos confesamos ignorantes, débiles, frágiles. Nos confesamos, Señor, que nosotros no podemos por nosotros mismos. Puede usted ahora orar y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por intentar ser tu hijo, tu hija. Querer hacer tu voluntad en mis fuerzas es una locura. Es un gran error. Señor, en esta tarde ya, Dios, nosotros te pedimos: alumbra nuestro entendimiento, ilumínanos, y que podamos caminar según tu decreto, según tu propósito, para gloria y honra de tu nombre lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.